esta, la cantidad de movimiento lineal, y la impulsión de una fuerza. Son dos magnitudes físicas que vamos a trabajar hoy, y además la relación entre ellas. Les cuento que esto es muy importante para entender y poder resolver problemas donde no son movimientos uniformes ni movimientos rectilíneos uniformemente variados. Así que cualquier situación de la física se puede resolver con esto, en especial aquellas más complejas de aceleraciones variables, curvas y otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Lo primero que vamos a hacer es definir una magnitud física llamada cantidad de movimiento lineal. Es el producto que ven aquí, m por b. La magnitud p se llama cantidad de movimiento de la partícula, en especial se llama cantidad de movimiento lineal de una partícula. Es un apellido que se le puede poner lineal. M es la masa y b es el vector velocidad de la partícula. P, así le decimos de cariño, el P, o P directamente, para no decir esta frase tan larga, cantidad de movimiento lineal, decimos P de la partícula, es una magnitud vectorial e instantánea. Instantánea quiere decir que yo necesito conocer la velocidad instantánea de una partícula, acá hay una partícula de masa m que viene a una cierta velocidad, y multiplicando esos dos datos B y M, obtengo el P, o cantidad de movimiento lineal de la partícula. Como pueden ver, la velocidad instantánea y P siempre son colineales entre sí, apuntando en el mismo sentido. Son magnitudes hermanas, para decirlo de alguna manera. Las unidades de P en el sistema internacional son kilogramos por metro sobre segundo, como se puede deducir de este producto. Masa en kilogramos, velocidad en metros sobre segundo, P se mide en kilogramos por metro sobre segundo. Esta magnitud, de alguna manera, para que se la imaginen, mide lo fácil o difícil que es poner en movimiento hasta cierta velocidad un objeto que está en reposo, o también lo pueden interpretar como lo fácil o difícil que me significaría a mí detener ese objeto. Esto se conoce como la cantidad total de movimiento que tiene una partícula y que tiene en cuenta su masa y su velocidad. Por ejemplo, un camión de mucha masa, un colectivo de mucha masa, pero yendo a velocidades pequeñas, quizás puede tener el mismo P que una moto de masa muy pequeña, pero de velocidades grandes. ¿Por qué? Porque el P es el juego entre las dos cosas. No es ni la masa ni la velocidad, sino el juego entre las dos. Dicho de otra manera, detener un ómnibus lento me puede costar lo mismo que detener una moto veloz. Y esto se debe a que el juego es entre masa y velocidad. Bueno, dicho esto de P, acuérdense que siendo una magnitud vectorial se puede descomponer en Px, Pi, Pz y la velocidad instantánea también. Otro de los conceptos que necesitamos saber recibe el nombre de impulsión de una fuerza y también es un vector. Se lo representa con la letra J en nuestra cátedra. A veces podemos usar el masculino, impulso de una fuerza, o impulsión, que según la Real Academia es el femenino de impulso. Bueno, acá el símbolo es un poquito extraño, les cuento. Esta S alargada viene del concepto sumativo o de suma, es realmente una S alargada, pero recibe el nombre de símbolo integral o operatorio integral del cálculo. Es algo que dentro de poco ustedes van a aprender en cálculo, pero es importante que tengan claro que ese integral se hace desde un instante inicial hasta un instante final. Las magnitudes son J, impulsión de la fuerza, F, la fuerza que está en estudio, porque se llama la impulsión de una fuerza, o sea que necesito hablar primero de alguna fuerza, y dt es el diferencial de tiempo. Esta integral de F por dt termina dando un producto de fuerza por tiempo. Es importante entonces que vean la diferencia. La P, o cantidad de movimiento, es una magnitud instantánea, pero la J no es una magnitud instantánea, sino que debe ser calculada en un intervalo de tiempo. O sea, J, yo no puedo decir J ya. En este momento el objeto tiene una impulsión J de tal valor. Eso es un error. Sí puedo decir que tiene una cierta cantidad de movimiento, pero a los J siempre voy a decir desde la 1 hasta las 3 de la tarde, desde los 10 segundos hasta los 8 segundos. Siempre necesito un delta de t. Las unidades de J
en el sistema internacional son newton por segundo, y ustedes pueden deducir también que newton por segundo es equivalente a kilogramo por metro sobre segundo. Entonces, ya le estoy dando una pista de que las unidades de P son igual que las unidades de J. O sea, las dos magnitudes de hoy, que es cantidad de movimiento e impulsión, tienen las mismas unidades, pero en general cuando se escribe J se pone newton segundo y cuando se escribe P se pone en kilogramo metro sobre segundo. Bueno, hablemos un poquito del proceso de integración de un vector por un escalar. Este es un proceso muy complejo, ¿sí? Porque el vector puede estar cambiando módulos, direcciones y sentido, o sea, las fuerzas pueden ser variables, que es lo que vamos a estudiar hoy. Por lo tanto, nos puede dar una integral muy, muy compleja. Sin embargo, para nuestra física 1, para este primer cuatrimestre, vamos a aprender dos situaciones que sí lo van a poder resolver ustedes con lo que conocen de cálculo de la secundaria. Las dos situaciones son las siguientes. ¿Cómo calcular J si la fuerza es constante en módulo, dirección y sentido en el espacio? O sea, es lo que vulgarmente se conoce como una fuerza constante. Nada cambia en esta fuerza. Si durante el intervalo de tiempo nada cambia, la integral de J se transforma directamente en fuerza por intervalo de tiempo. Y listo. Entonces, recordemos, primera situación, en caso de fuerza constante, J se calcula como fuerza por el intervalo de tiempo. Obviamente ahí están las unidades, newtons, segundo, que son las que hemos charlado. La segunda situación es un poco más compleja, pero todavía la van a poder resolver ustedes. Si la fuerza es constante en dirección quiere decir que si siempre está en el eje X, va a estar siempre en el eje X, pero cambia módulo y sentido, o sea, puede cambiar módulo y sentido, por ejemplo, una fuerza horizontal, pero que va cambiando de sentido y de valores, en este caso se procede de la siguiente manera. Lo primero que hay que hacer es dibujar qué valor toma la fuerza, esa variable de módulo y sentido, en función del tiempo. Yo imagino acá una variación como la que sigue. Es una fuerza que en algún momento empezó con valores positivos, después creció, tuvo un máximo, después disminuyó su intensidad, en un momento la fuerza valió cero y después se hizo de sentido contrario, por eso está dibujado en las zonas negativas. O sea, estoy cambiando estas dos cosas. Lo primero que tengo que hacer entonces es graficar la fuerza en función del tiempo. Y ahora, algo que van a aprender en cálculo, la integral es el área bajo la curva. Entonces, en este caso, primero calculo las áreas en el intervalo delta de t, con sus signos respectivos. Como la integral se calcula siempre de izquierda a derecha, ya van a aprender esto en cálculo porque así transcurre el tiempo de instantes finales perdón, iniciales a finales, se hace la integral y la integral es áreas. Entonces, se me han pedido que calcule el J desde el tiempo inicial al final, que está marcado acá, desde aquí hasta aquí, tengo que ver todas las áreas que estén por arriba y todas las áreas que estén por debajo del eje. Y estas áreas que están por arriba, que la van a calcular geométricamente, le van a poner el signo positivo, y estas áreas que están por debajo del eje van a tener signos negativos. O sea, van a trabajar midiendo áreas geométricas. Obviamente, estas áreas no van a dar metros cuadrados, van a dar segundos por newtons, que es la unidad del sistema internacional del J. Entonces, si la fuerza varía, dibujo la fuerza, calculo áreas, y después que calcule toda la sumativa de áreas con sus respectivos signos, ¿sí? Ahí decimos que hemos calculado el valor de J. No decimos el módulo, no se dice el módulo, recordar que puede dar negativo o positivo estas áreas, en este caso en el dibujito está dando positivo, pero ahora el vector J que yo estoy buscando, acuérdense que estoy buscando un vector J de una fuerza que estaba en una cierta dirección. Por lo tanto,
El vector J tendrá la misma dirección en el espacio que tenía la fuerza F, ¿sí? Va a ser colineal. Por ejemplo, si la fuerza era una fuerza variable en módulo y sentido, pero estaba en la dirección del eje de la Y, la impulsión J también va a estar en el eje de la Y. Entonces, si yo calculo el valor con las áreas y conozco la dirección por la fuerza, puedo armar o rearmar, he usado ese término, el vector J. Entonces, la impulsión, si la fuerza es constante, fuerza por intervalo de tiempo. Si la fuerza es variable en esto, pero dirección única, dibujan la fuerza, calculan área y después rearman el vector con la dirección de J. Otra cosa que tenemos que conocer es a qué se llama impulsión neta. Acá es bastante sencillo, chicos, como todo en física que se llama neta, es una sumatoria. Entonces, la J neto o el J neto, porque también se le llama el impulso o la impulsión neta, es la suma de todos los J. Tantos J como fuerzas aplicadas haya en la partícula. Entonces, el J neto va a ser calcular el J de la primera fuerza, calcular el J de la segunda, de la tercera y así, etcétera, hasta el número de fuerzas que haya. Si tenemos 6 fuerzas, tendremos que calcular 6 vectores J, sumarlos y obtenemos el J neto. Es un concepto bastante sencillo y hay que trabajarlo por partes para entenderlo. J de una fuerza, J del otro, J de la otra fuerza, etcétera. Ojo, que en este J neto, algunas de estos J pueden venir de fuerzas constantes y otras de fuerzas variables. Entonces hay que tener cuidado con qué ecuación o metodología voy a calcular cada una de las sumas o sumandos de esta ecuación. Bueno, ¿qué es lo que mide J, chicos? La magnitud J mide los efectos que producen una fuerza, teniendo en cuenta el tiempo. Por ejemplo, acá le pongo un ejemplo bastante obvio. Una fuerza de 20 newtons que yo le aplique a una partícula en un tiempo de 6 segundos, no va a producir el mismo efecto que la misma fuerza de 20 newtons aplicada durante un tiempo de 30 segundos. O sea que acá estas nuevas ecuaciones me ponen en juego no solamente el valor de la fuerza, sino cuánto tiempo yo estoy aplicando esa fuerza, ¿sí? Y ese juego me va a dar impulsiones más grandes o más chicas. Aunque tenga la misma fuerza, puedo obtener impulsiones más grandes manteniendo esa fuerza por más tiempo. El razonamiento anterior de que los resultados son distintos lleva, no lo vamos a deducir aquí, pero se los cuento, lleva a lo que se llama el teorema de la impulsión y la cantidad de movimiento. Y dice lo siguiente, dice que si yo conozco el J neto, de alguna manera, es igual a la resta de ese intervalo, acuérdense que el J neto se calcula en un intervalo, es igual a la resta de la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial de la partícula. Teorema muy, muy, muy valioso, y acá pueden ver que se pueden operar y pasar al otro miembro las magnitudes porque las dos magnitudes, J y P, tienen unidades exactamente iguales y equivalentes. Aunque en la práctica Newton segundo se le pone a J y kilogramo metro sobre segundo a P final o P inicial. De todos modos, si la partícula tiene masa constante, que es lo que nosotros vamos a estudiar este año, al J neto se lo puede escribir de esta manera. ¿Por qué? Fácil. Acuérdense que la cantidad de movimiento era el producto de masa por velocidad instantánea. Entonces, esta ecuacióncita de aquí es muy valiosa. Este teorema es muy importante y es una ecuación muy útil para conocer velocidades en presencia de fuerzas variables. Hasta el día de hoy, si ustedes han trabajado con tiro oblicuo, si han trabajado con MRV, estaban trabajando con fuerzas constantes. Acá, si hay fuerzas variables, me conviene ya trabajar con esta ecuación. Esto me va a permitir conocer, por ejemplo,
estados cinéticos o velocidades de la partícula. Bueno, ya hemos visto entonces lo que es P, lo que es J, lo que es J neto y la relación entre P y J neto. Para terminar estos conceptos a utilizar, les quiero contar que en el caso de una sola partícula, la impulsión neta también se puede calcular como la integral o el J de la fuerza neta. O sea, en vez de calcular un J para cada fuerza y sumar, primero puedo calcular la fuerza neta, y una vez obtenida la fuerza neta, calcularle el J neto. Este camino es posible también. De todo modo, recuerden que esa fuerza neta puede ser suma de fuerzas variables, constantes, por lo tanto va a haber situaciones de fuerza neta variable o constante en el tiempo, así que estén atentos a qué es lo que hay que poner ahí. Bueno, igual que el razonamiento anterior, acá lo voy marcando aquí como una viñetita, si la fuerza neta es constante en módulo, dirección y sentido, directamente pueden multiplicar la fuerza neta por el delta de t y obtienen el J neto. Si la fuerza neta es constante en dirección, pero cambian módulos y sentidos de la fuerza neta, pueden hacer la gráfica de los valores de la fuerza neta en función del tiempo y calcular área. Estamos igual que antes para una sola fuerza, pero ahora pensando en la fuerza neta. Pero si la fuerza neta es variable en dirección, módulo y sentido, bueno, ahí ya hay que separarla por componente, hacer integrales de cada eje para obtener componentes del vector J, pero les cuento que en este año no vamos a tener jamás esta situación, esta última situación de aquí. Bueno, chicos, este era el repasito de lo que ustedes saben de teoría. Vamos a responder problemas. Quiero saber si hasta acá me han escuchado bien. Sí, profe, se escucha bien. Buenísimo. El primer problema que nos toca es el problema 5. Dice que tenemos una partícula de 2 kilos que se mueve sobre una superficie horizontal áspera. Tenemos el coeficiente de roce dinámico. Y sabemos algunas cosas. Por ejemplo, que en el instante inicial de 0 segundos, la velocidad valía 10 metros sobre segundo en el eje de las X. Después me dice que empieza a actuar sobre ella una fuerza F en la misma dirección y sentido que V inicial. O sea, ¿qué quiere decir en la misma dirección? Que esta fuerza F, ¿en qué dirección está? En la dirección del eje X. ¿Estamos? Y no va a cambiar la dirección de la fuerza. Sin embargo, me están mostrando el cambio del valor, ¿sí? Me están mostrando el cambio del valor del módulo de la fuerza. Me están mostrando que la fuerza varía. Empieza con 0, después va con 1, 2 newtons, llega a 3,92 newtons a los 5 segundos, después decae de nuevo hasta los 10, hasta 0. Y las preguntas que me hacen es, la primera, que es la que más tiempo nos va a llevar, ¿qué velocidad tiene la partícula a los 2,5 segundos? O sea, por acá, 2,5 segundos está por ahí. Y la otra es si podría haber determinado esa velocidad, por ejemplo, a los 10 segundos, una velocidad a los 10 segundos, usando ecuaciones de MRU o MRV. Acá ya mismo podemos ir imaginándonos que la respuesta es no, porque MRU no tiene aceleración y MRV tiene aceleración constante, pero estamos en presencia de una fuerza variable. Por lo tanto, ya me voy anticipando que esta pregunta tiene una respuesta no. Bueno, vamos al punto A. ¿Qué velocidad tiene la partícula a los 2,5 segundos? Hagamos el esquema de la situación. Tenemos un bloque, una mesa. Voy a poner sistemas coordenados porque voy a trabajar con ecuaciones vectoriales. Tengo el sistema XY. Las fuerzas que actúan son la normal que hace la mesa, el peso que hace el planeta, una fuerza variable, que es la que estaba en el gráfico de recién, y como decía que era rugoso, tengo una fuerza de roce. Acuérdense que fuerza de roce y F están sobre el eje X. Decía exclusivamente que esta fuerza va a estar en la dirección de la velocidad inicial.
Bueno, en el esquema vemos las cuatro fuerzas. Podemos determinar el valor de la fuerza del roce con los datos del problema. Para eso vamos a partir de la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerza igual a m por a. Resolvemos la segunda ley de Newton para el eje vertical, porque acuérdense que la fuerza del roce depende de la normal. Nosotros buscamos la normal. La sumatoria de fuerza en el eje de las Y es masa por aceleración en el eje de las Y, pero yo sé que el bloque ni despega ni sale volando, ni se hunde, por lo tanto entiendo que estas dos fuerzas se anulan entre sí. Y esto es porque el cuerpo no está acelerado en el eje Y. Estamos hasta ahí, en el eje vertical, no hay aceleración, y me va a permitir calcular la normal para luego calcular la fuerza del roce. Seguimos entonces de esta ecuación, es vectorial, acuérdense que en la ley de Newton siempre sumamos, de esta ecuación que siempre sumamos, paso a los ejes, a poner signos. El peso está hacia abajo, lo pongo como negativo, sentido, módulo, dirección. La normal está hacia arriba, es positiva, sentido, módulo, dirección. Y esto da 0 newton, se deduce inmediatamente que el módulo del peso es igual al módulo de la normal. Algo bastante obvio en el esquema, pero lo deducimos de nuevo. Por lo tanto, la fuerza de roce, sabemos que se calcula la dinámica como mu dinámico por el módulo de la normal. Conozco el mu dinámico, vale 0,10, que es esto. Conozco la masa y la aceleración de la gravedad, 2 kilos y la aceleración de la gravedad 9,8. Por lo tanto, la normal es igual que el peso, y el peso es masa por gravedad. Por lo tanto, tengo todos los datos y me da que la fuerza del roce vale 1,96 newtons en su módulo. Bueno, no olvidemos que tenemos vectores, y acá solo hemos calculado el módulo. Hay vectores, ejes X positivos para acá, fuerzas de roce para atrás, normales para arriba, pesos para abajo. Entonces esto me da la condición para escribir vectorialmente todas mis fuerzas roja, verde y azul. El peso vale menos 19,6 Newton-J, lo saco de multiplicar la masa por 9,8. La normal tiene el mismo módulo que el peso, la misma dirección, pero sentido opuesto, por eso una es menos, la otra es más. Y la fuerza de roce hemos calculado su módulo, pero sabemos del gráfico que el sentido es negativo. Por lo tanto, sabemos que la fuerza de roce vale menos 1,96 newton en el eje de las X. Voy a intentar resolver ahora la segunda ley de Newton para el eje o X, o eje de las X. Veo la sumatoria de fuerza en el eje de las X, que va a ser masa por aceleración. Y acá yo sí sé que la fuerza del roce va en sentido opuesto a la dirección del movimiento y de la fuerza F, por eso tiene signo negativo. Esta fuerza del roce tiene signo negativo, el módulo de la dirección. La fuerza F tiene signo positivo, va para adelante, más. Y no conozco todavía qué onda, digamos, con la aceleración, entonces digo masa por aceleración, y acá dejo todo el carácter vectorial de la aceleración en X. No pongo módulos, acá no hago un reemplazo de módulo, porque no tengo garantía todavía de para dónde se va a acelerar este bloque. El sentido me refiero. Bueno, acá esta ecuación es interesante porque la fuerza del roce es constante. En todo momento vale esto. Fuerza del roce constante. Sin embargo, la fuerza amarilla, que se llama F, es la fuerza variable. Es la fuerza variable que hemos estado viendo en el esquema del enunciado. Acuérdense, problema 5, lo pueden tener ustedes en la unidad 4 y verlo al enunciado, pero la fuerza F amarilla es variable. Entonces acá la conclusión es sencilla. Si de este lado tengo algo constante más algo variable, entonces este lado es variable. Cuando digo variable, variable en el tiempo me refiero. Si del otro lado tengo un producto donde la masa es constante,
La única respuesta posible es que la aceleración que sufre este objeto es una aceleración variable. Entonces, acá paro un ratito, si tengo una aceleración variable, que no es constante, y ya no puedo usar ecuaciones de MRV, ya estoy respondiendo la pregunta B. Ya me estoy dando cuenta que voy a tener, la ley de Newton sigue teniendo valor, pero va cambiando en todo momento este valor de aceleración y además el valor de la fuerza. Por lo tanto, ¿cómo cuerno hago para saber la velocidad? Ya no puedo aplicar ninguna ecuación de cinemática que yo conozca, ni de mRV, velocidad constante, ni de mRV, aceleración constante. Entonces recurro a lo que yo conozco, el teorema de impulsión y cantidad de movimiento. Ese teorema me decía que el J neto era el producto de masa-velocidad final menos producto masa-velocidad inicial. Entonces, esto que me están preguntando, ¿qué velocidad tiene la partícula en 2,5 segundos? Me están preguntando este dato de acá, la velocidad final en el intervalo 0 hasta 2,5 segundos. Por lo tanto, me juego a que esta ecuación quizás nos podría resolver la situación. Veamos si es verdad. Hay 4 fuerzas aplicadas en el cuerpo. Les recuerdo cuáles son. Normal, peso, fuerza de roce y fuerza F variable. En rigor de verdad son 3, ¿sí? Son 3. Acuérdense que la normal y la fuerza de roce son las componentes de la fuerza de contacto con la mesa. Entonces se los recuerdo, técnicamente hay solo 3. Una que hace el planeta que se llama peso, otra que hace la persona que es la fuerza F variable y la otra es la fuerza de contacto que hace la mesa. Pero a la fuerza de contacto la divido en 2, entonces me da las 4 fuerzas del esquema que hemos estudiado. Como sé que hay 4 fuerzas, el J neto va a ser el J de cada una de las 4 fuerzas sumadas. J del peso, J de la normal, J de la fuerza de roce y J de F. Y eso va a ser igual a la variación de la cantidad de movimiento, mb menos mb. Vamos a plantear esta ecuación para el intervalo 0,2,5, porque al hablar de algo inicial y algo final, o al hablar de J, que son integrales en intervalo de tiempo, necesito aplicar esta ecuación para un intervalo. Y el intervalo va a ser 0 a 2,5, y nada más que de 0 a 2,5. Si prestan atención al primer miembro de la ecuación última, ahí tenemos 3 fuerzas que son constantes: el peso, la normal y la fuerza de roce, y que voy a tener que calcular impulsión de esas fuerzas constantes, pero tengo la impulsión también de JF, y JF era una fuerza variable. Acá está el dibujito de la variación. Por lo tanto, para los 3 primeros casos, aplico la regla de multiplicar fuerza por intervalo de tiempo, pero para el último, JF, voy a aplicar la regla de las áreas. Entonces, manos a la obra. Fuerzas constantes en módulo, dirección y sentido. El peso. Entonces, ¿cómo calculo la impulsión del peso? Multiplico el peso por delta de t. El peso valía menos 19,6 newton J. El intervalo de tiempo es de 0 a 2,5. Da 49 newton segundo J. La normal, otra fuerza constante en este problema. Pongo el valor de la normal, el intervalo, y me da 49 newton J segundo J. La fuerza de roce, que es constante también, fuerza por intervalo de tiempo. Valor de la fuerza, menos 1,96 newton versus I, por el intervalo de tiempo me da menos 4,9 newton segundo I. Fuerza constante en dirección, pero variable en otros aspectos. La fuerza varía linealmente en este intervalo. Tengo que calcular un área de acá. Para calcular un área ya me estoy imaginando un triangulito
Si me estoy imaginando un triangulito, necesito la altura. Y yo sé que la fuerza F varía linealmente de 0 a 5, una función lineal. Por lo tanto, sigue una ecuación muy sencilla. Fuerza igual a pendiente por tiempo, ¿sí? Y la pendiente es altura sobre base, o sea, 5 newton segundos sobre 5 segundos, perdón, 3,92 newton sobre 5 segundos. Esta, no se pierdan chicos, esta parte de acá es la función fuerza en esta parte, ¿no? Como me piden a los 2,5 segundos, pongo ahí el tiempo de 2,5 segundos y descubro que la fuerza vale a los 2,5 segundos, o sea aquí este valor, lo voy a marcar para que quede claro y no se equivoquen, aquí a los 2,5 segundos la fuerza toma este valor y este valor vale 1,96 newtons. Bueno, entonces si ya tengo la altura y tengo la base, puedo calcular el área de este triángulo, que es base por altura sobre 2. Base 2,5 segundos, que es el intervalo este, altura 1,96 newton, que es esta altura, sobre 2. Y eso da 2,45 newtons segundo. Por lo tanto, miren lo que obtuve. Obtuve un área, pero yo ya sabía que la fuerza F estaba en el eje de las X, por lo tanto ya puedo armar mi vector J de la fuerza variable F. Si prestan atención, ya tengo el J del P, J de N, J de la fuerza de roce y J de la fuerza variable F. Por lo tanto, si sumo estos cuatro valores, obtengo J net. Todo esto ya lo tengo. Conozco la masa del objeto, conozco la velocidad inicial, por lo tanto nos estamos dando cuenta que aquí, en esta ecuación, la única incógnita es la velocidad final en el intervalo de 2,5 segundos. Despejo, pasa esto sumando, acá está, pasa esta masa dividiendo, acá está. Reemplazo todos los J que tengo, del peso, de la normal, de la fuerza de roce y de la fuerza variable, más masa por velocidad inicial, dividido en la masa. Acá es obvio que se están por cancelar estos dos J en un parcial o en otro práctico que tengan que hacer o en una autoevaluación, chicos. Las cosas obvias las pueden hacer y explicarlas. Yo acá las pongo porque estamos dando clase y mejor que sepan todo. Pero era razonable saber que las impulsiones del eje Y se iban a anular, ya que no había aceleración ninguna en este eje. O sea, estas dos se están cancelando. Pero acá nos queda todo en el eje de las Y, de las X, perdón, de las X, de las X, de las X. Operan matemáticamente, cosa que yo no voy a hacer, porque es sacar la calculadora y sumar esta cosa negativa con esta positiva, más este producto, hacerlo, dividir en la masa, y obtienen la velocidad final de la partícula. Vale 8,77 metros sobre segundo en el eje de las X positiva. Velocidad obtenida con el teorema de impulsión y cantidad de movimiento y no con ninguna ecuación cinemática que hayan conocido hasta ahora. Por lo tanto, hemos respondido el punto A. ¿Qué velocidad tiene la partícula a los 2,5 segundos? La pregunta B, ¿se podía usar ecuaciones de MRU o de MRV? La respuesta es no, porque hemos demostrado que la partícula está sometida a fuerzas variables. Por lo tanto, en la ley de Newton, segunda ley, las aceleraciones son variables. Y las ecuaciones que me piden acá son de MRU. MRU implica aceleración constante nula, no es este caso. MRV implica aceleración constante distinta de cero, no es este caso, que estamos en presencia de una aceleración variable.
Por lo tanto, no podríamos haber usado ninguna ecuación conocida hasta ahora de MRU o MRV para el problema del recién. Señoras y señores, el problema 5 ha terminado. Antes que me abandonen, les pido que hagan un screen de esta diapositiva. Igual al final yo voy a pasar estos links para que los puedan cortar y pegar, pero me gustaría que tengan esta diapositiva. No me quería olvidar el mensaje para el próximo martes que no van a tener clase, y ustedes pueden optar por cualquiera de esos links y horarios que hay un profesor dando la práctica la semana que viene. Bueno, supongo que ya está hecho el screen. El problema terminado. Vamos a resolver otro. Yo creo que les gusta así, que veamos todos y al final me hacen la consulta de todos. Parece que así venimos trabajando los últimos tiempos, salvo que alguien tenga alguna pregunta muy, muy puntual para este momento. Bueno, si la respuesta es no, vamos a el problema que vamos a hacer, que es el problema 6. ¿Seguimos entonces con el problema 6, chicos? Sí, profe. Bueno, hablo el vocero. Sí. Vamos, el problema 6 dice una fuerza resultante. Acá ya me dan la fuerza resultante, no me dicen fuerza 1, fuerza 2. O sea, me están dando la fuerza neta. Me están dando la fuerza total, perdón. Me están dando la fuerza neta. Entonces, me dice una fuerza resultante o neta, tiene la forma F igual vectorial 10 por T. Chicos, este no es un error de escritura, ahí dice por T. O sea, es una fuerza que es función del tiempo. ¿Sí? A los 0 segundos vale 0, a los 1 segundo vale 10 newton, a los 2 segundos vale 20 newton, a los 3 segundos vale 30 newton, y así. Va tomando valores en función del tiempo. Entonces, ya nos estamos dando cuenta que la fuerza resultante es una fuerza variable. Sin embargo, hay algo constante en la fuerza: la dirección, porque me lo están diciendo que esta fuerza varía su tamaño, pero no su dirección. Está en el eje de la Y. Dice que actúa sobre una masa de 20 kilos que se mueve en un plano XY. Yo le dibujé aquí en perspectiva el plano, la masa, este es el plano XY. Acá tenemos el eje Z, pero no lo vamos a usar para nada, porque van a ver que todos los vectores están en el plano XY. Y actúa una fuerza en el eje Y positivo, tal como se muestra aquí en esta... Uy, el screen, esperen, hay un error de screen, el screen todavía no había que hacerlo. Hay que hacerlo ahora, por favor. Esa es la situación. Acuérdense que esto está en perspectiva, no está subiendo, ni esto está oblicuo, esto es paralela, esta fuerza al eje Y la partícula se está moviendo. Conocemos la masa. Lo primero que me piden es represente gráficamente la fuerza en función del tiempo. Chicos, el enunciado dice que la fuerza variaba de esta manera: 10 por T en el eje de la Y, y decía en unidades del psi. Este dato newton segundo no está en el enunciado, pero si a mí me dicen que esto tiene que dar en newtons, entonces yo este valor de 10, las unidades que tiene son newtons segundo, de manera tal que cuando yo multiplique 10 newton segundo, por ejemplo, por 6 segundos, segundo con segundo se cancele y me dé 10 por 6, 60. Entonces acá tengo ya sé que es una función lineal, por lo tanto me bastaba y me sobraba solo 2 puntos, el 0, 0 por 10,
0 y el 6. 6 por 10, 60. ¿Está claro, chicos? Ahí tenemos cómo es la función fuerza. Recuerden que esta es la fuerza neta y además está en el eje de las Y. Esto es todo lo que me pedía el punto A, entonces está resuelto, está hecha la gráfica. En el punto B ya dice algo más interesante. Sabemos que en el tiempo 2 segundos teníamos una velocidad en el eje de las X. ¿Cuánto va a valer la velocidad a los 6 segundos? Acá tenemos un problemita interesante donde yo conozco la velocidad inicial, conozco el intervalo de tiempo que me interesa y conozco la gráfica de fuerzas del recién. Y me piden velocidades finales. ¿Sí? ¿Cuánto vale la velocidad a los 6 segundos? Entonces, voy a utilizar el teorema de impulso y cantidad de movimiento, que J es igual a variación de P, o delta de P. O, como la partícula tiene masa constante, J neto igual a masa B final menos masa B inicial. Dicho esto, sabiendo que tengo esta ecuación a mi disposición, voy a calcular el impulso neto entre 2 y 6, porque yo tengo 2 y 6. Entonces voy a calcular desde 2 hasta 6. Como la fuerza neta no es constante en el intervalo de 2 a 6, entonces me voy a ver la gráfica. Ya la dibujé, ya la tengo, y necesito conocer el área bajo la curva en el intervalo delta de t. El intervalo delta de t va desde 2 hasta 6. Entonces, como pueden ver, acá empieza el intervalo en 2, acá termina en 6. Esta es el área que yo necesito conocer para obtener ¿qué cosa? El J neto. Acuérdense que ya le llamo J neto porque la fuerza graficada es la neta. Y calcular un área, chicos, es calcular un área, es geometría básica. Es altura 1 más altura 2 sobre 2 por base, porque es un trapecio. Un trapecio. Las alturas son sencillas, acá vale 60, acá va a valer 20 porque es 2 por 10, queda 20. La base vale 4 segundos, ¿sí? Ahí están las dos alturas. Esto vale 20 newtons, esto vale 60 newtons, la base vale 4 segundos. Y aplico la ecuación del trapecio. Base altura mayor más altura menor sobre 2 por base. 20 newtons, 60 newtons, 4 segundos, y esto da un área de 160 newtons segundo. Acuérdense que esto es un área positiva, esto es un escalar, pero estamos buscando un vector. Por lo tanto, sigo a la vuelta. Recuerden que J y F van a tener la misma línea, por lo tanto, ya me estoy dando cuenta que este valor va a estar con el versor J, que es lo que mostramos ahora. El área era 160, el J neto como valor, fíjense que no le he puesto vector acá arriba, esto es el valorcito del J neto de 160, pero el vector armado es vector J 160 newton segundo J. Por lo tanto, recordemos, yo tenía, ahora lo he visto, lo estoy viendo no en perspectiva, sino desde el cielo, desde a vuelo de pájaro, como se suele decir. En la primera foto de los 2 segundos tenía una velocidad que iba en el eje de las X. Hay un J neto. Hay un J neto. Este J neto tiene dirección Y. O sea, el objeto estaba yendo de izquierda a derecha, pero recibe una impulsión de abajo hacia arriba, en el plano obviamente. Esto demora ¿cuánto? 4 segundos. Y si despejan la velocidad final de acá, de esta ecuación,
Si yo despejo la velocidad final, que va a ser J neto sobre masa más B inicial, pueden hacer una tontera. Tengo el vector J neto, 160 newton segundo J. Tengo la masa, 20 kilos, y además tengo la velocidad inicial en el eje de las X. Mucho ojo, esto no se puede sumar porque esto está en el eje de las Y, esto está en el eje de las X, y se puede sumar dejándolo por separado, que este es el resultado. 160 sobre 20 es 8. Acá hay un pequeño errorcito de versores. A ver, déjenme pensar un segundito. Sí, acá hay un pequeño error, chicos. Ya nos corregimos ahora mismo. Acá hay un error de versores. Lo corrijamos y le sacan el screen. Acá sería 2 metros sobre segundo I más 8 metros sobre segundos J. ¿Estamos? ¿Se entiende, chicos? Hay un pequeño error. Le saco una fotito para corregirlo después. Me avisa si está claro lo que estoy corrigiendo. Sí, profe. Hay un pequeño errorcito. Y esto me da, como ven acá en los esquemitas que le hemos hecho esta especie de videíto de acá de la izquierda, la partícula iba de izquierda a derecha, recibe un pechón, para decirlo en tucumano básico, en el eje de las y obviamente no va a estar en este lugar, va a estar corridito, obviamente, va a estar con una velocidad oblicua, ¿sí? Va a estar moviéndose oblicuamente. ¿Estamos? Bueno, por lo tanto, ya sé la velocidad a los 6 segundos. Es la que está escrita ahí con rojo acá sobrescrita, ¿no? 2 metros sobre segundo I más 8 metros sobre segundo J. La segunda pregunta decía, ¿cuánto valía la aceleración, perdón, cuánto valía la velocidad del objeto a los 0 segundos? Como sigo en presencia de fuerza variable, porque acuérdense que, voy a volver hasta la gráfica un ratito, acuérdense que la gráfica, la fuerza estaba variando todo el tiempo, a los 0, a los 1, a los 2, a los 3, a los 4, a los 6. Como la fuerza está variando todo el tiempo, voy a volver a proponer, para saber la velocidad a los 0, vuelvo a proponer el teorema. Vuelvo a proponer el teorema de J neto, pero como tengo datos a los 2 segundos y la cátedra me pregunta a los 0, ahora lo que voy a presuponer que es incógnita es la velocidad inicial. Voy a tomar final, por ejemplo, a los 2 segundos, que son datos conocidos, tengo masa y velocidad a los 2 segundos, y voy a calcular la velocidad inicial. Bueno, ahora el impulso neto lo voy a tomar para otro delta de t, que va a ser desde los 0 hasta los 2. O sea, voy a calcular el impulso neto para un intervalo de 2 segundos. Veo el área bajo la curva. El área bajo la curva ahora es el área que está en el intervalo de 0,2, 0,2, que es este triangulito. Puedo calcular esa área, por supuesto, es base por altura sobre 2, es un triángulo común y corriente, la base vale 2 segundos, la altura es la fuerza a los 2 segundos, que es 20 newtons, y hacen base por altura sobre 2, que es 20 por 2, que es 40 dividido en 2, que da 20 newtons segundo. 20 newtons segundo. ¿Sí? Por lo tanto, ya tengo el área. El área tiene un valor de 20 newton segundo, entonces la intensidad o el valor de J neto es 20 newton segundo, y armado como vector, acuérdense que estamos trabajando con una fuerza que está en el eje de la Y, con dirección constante, por eso puedo poner el J neto, ya armarlo como vector. No me queda otra que volver al teorema de impulso y cantidad de movimiento. Hacemos unas mini fotos acá para que se ubiquen.
tengo la velocidad final, estoy yendo de atrás para adelante, no sé si se nota, ¿no? Esto termina acá. Tengo la velocidad final, tengo una impulsión que tuvo desde el 0 hasta los 2 segundos, en el intervalo de 2 segundos, despejo la velocidad inicial, paso esto restando, esto dividiendo, cambio los signos, esta es una ecuación sencilla para que la despejen ustedes, tengo los datos de velocidad final, tengo los datos de J neto, despejo, 2 es la velocidad final, J neto valía 20, la masa 20, y obtengo la velocidad inicial, ¿sí? La velocidad inicial del objeto, inicial entendido a los 0 segundos. Por lo tanto, es como que ya tienen armado el video completo. A los 0 segundos el cuerpo iba así para abajo, comienza a recibir el J, empieza a dar una curva, en algún momento a los 2 segundos tiene una velocidad horizontal y después sigue empujando el J neto y se va para arriba. No es un movimiento parabólico porque es una fuerza variable y en el tiro oblicuo, movimiento parabólico, la fuerza era peso constante, pero hace una curva similar a una parábola este muchacho, ¿sí? Este objeto. Bueno, hemos obtenido la velocidad a los 0 segundos, que era el punto C. El punto D ya es una combinación, dice, volvamos todo a foja cero, nos olvidemos de todo, y ahora supongamos que a partir de los 2 segundos, esta fuerza que antes era la resultante ya no sea la resultante, esta fuerza, perdón, que era el resultante, ya no sea la resultante, sino que ahora actúen dos fuerzas. La F1, que era lo que antes le llamábamos fuerza resultante, pero ahora aparece una F2 en el eje de las X, que es esta de acá. Y el formato de F2 es igual que el de F1, era 10 por T, la única diferencia que antes decía J y ahora dice I. Pregunta, ¿cuánto va a valer la velocidad a los 6 segundos? Acá no me juego ni por movimiento armónico, perdón, ni tiro parabólico, ni MRU, B, ni MRU, nada. Me voy directo a la cantidad de movimiento. Acá tienen las dos funciones, la F1 que está en el eje de las X, de las Y, perdón, la F2 que está en el eje de las X, su expresión matemática 10 newton segundo por T, 10 newton segundo por T. El impulso neto sobre el cuerpo, como ya hay dos fuerzas, tengo que sumar dos impulsos, F1 y F2, el impulso J de F1 y de F2. Tengo dos fuerzas, son dos impulsos. El impulso de F1 de 6 hasta 2 ya fue determinado en el inciso B, lo tienen ya, valía 160 newton segundo J, el de esta fuerza verde. Por otro lado, la velocidad del instante 2 segundos del enunciado la conocemos, vale 2 metros sobre segundo I. Y acá no voy a calcular, pero si ustedes miran la función fuerza 1 y la función fuerza 2, rápidamente se dan cuenta que el J de F2 va a tener el mismo valor, pero en el eje de las X. A ver si se ha entendido esto. Como los gráficos de las fuerzas son idénticos, las áreas van a ser idénticas y la única diferencia que va a haber entre la impulsión de J de F1 y J de F2 va a ser uno está en el eje de las Y y otro está en el eje de las X. Obviamente el J neto, al tener dos componentes, va a tener una dirección oblicua en el plano. Pero no nos interesa. Sumamos los dos J. No lo puedo sumar, o sea, no me va a dar 320, porque están en ejes distintos. Aplico el teorema de cantidad de movimiento. J igual a mb final menos mb inicial, J neto. Despejo la velocidad final, porque eso me están preguntando, cuánto vale la velocidad a los 6 segundos. Acuérdense que hemos hecho la área de 2 a 6.
sé el valor de la velocidad inicial, sé el J neto, reemplazo, trabajo con vectores, 160 sobre 20 es 8 en el eje de las X, 160 sobre 20 es 8 en el eje de las Y, puedo sumar lo que está en el eje de las X, que era 8, más estos dos, que es 8, las unidades son metros segundo, les pido que lo demuestren, y obtienen la velocidad final del cuerpo a los 6 segundos con dos fuerzas actuando simultáneamente, fuerzas variables en función del tiempo. El problema ha sido resuelto, ¿sí? Seguimos con el último y al final escucho todas las dudas que tengo. Me avisan si se va escuchando bien, me avisan si se ve, por favor, ya. Sí, profe, se ve perfecto. Perfecto. Vamos a pasar directo al problema. ¿Qué? Vamos a hacer el problema 4 de la página 56. El problema, se los relato, dice así. Hay un cuerpo de masa 8 kilos que se está moviendo de derecha a izquierda, como lo indica este vector velocidad inicial. Está en una mesa con roce, por lo tanto debemos prever que ahí hay fuerza de roce. Y además está bajo la acción de una fuerza aplicada F con un ángulo, o sea, una fuerza oblicua. Son 20 newton de intensidad, pero 20 grados por arriba del horizontal. Sabemos que el módulo de la fuerza de rozamiento que se opone al movimiento vale 16 newton, que bueno, ya me han dado el módulo de la fuerza de roce. Y me preguntan cositas. Hágale arma a cuerpo libre, qué dirección tiene la impulsión neta, J neto. Representa en el mismo gráfico todas las fuerzas horizontales que haya. Calcule la impulsión neta que tiene el objeto desde 0 hasta 4 segundos. Y una vez conocida la velocidad en 0, calcule la velocidad en 4. O sea que va por J y delta de P. Este problema ya estoy viendo que lo puedo resolver por J y delta de P. Un detalle muy importante de este problema se los quiero mostrar ahora mismo. Todas las fuerzas que van a actuar van a ser constantes, porque no hay ningún dato en el problema de fuerza variable. En los dos problemas que hemos hecho recién habían fuerzas variables. Entonces le tengo una buena noticia para ustedes. Este problemita puede resolverse, si quieren, con ecuaciones del M, R, U, B. Uy, ahí he sentido un grillito del chat. No sé si alguien me lo quiere leer. Alguien que esté conmigo. Profe, tengo una consulta. Dígame. Si es que mostrara una gráfica con una pendiente, ¿quiere decir que la aceleración es variable? Sí, si la gráfica de la fuerza, si la gráfica de la fuerza tiene variaciones en su valor, o con pendiente, como lo quieras decir vos, entonces va a estar en presencia de aceleraciones variables. En ese caso no podríamos usar la fórmula de MRV, ¿verdad? En ese caso, como en los dos problemas anteriores, no podés usar las fórmulas de MRV. Pero en este problema, si lo volvés a leer al enunciado, está en presencia de fuerzas F constantes, con ángulos constantes, pesos constantes, normales constantes y fuerza de roce constante. La noticia es que este problema, si ustedes quieren, lo pueden resolver después con MRV y demostrar que da lo mismo. Por ejemplo, cuando pregunta esto, ¿qué velocidad tiene a los 4 segundos? Lo podrían hacer con ecuaciones de MRV. Pero como estamos aprendiendo otro camino para resolver lo mismo, o inclusive otro camino para resolver lo mismo en situaciones más complejas, vamos a resolver este problema con
J y delta de P. Entonces, manos a la obra. Primero me dice, hago un diagrama de cuerpo libre. Bueno, como hay una velocidad inicial hacia la izquierda, eso lo sabemos, hay una velocidad inicial para la izquierda, hay una fuerza F que está tironeando para allá, pero hay una mesa, hay un planeta y hay un roce, por lo tanto, planteo un sistema de coordenadas y dibujo el diagrama de cuerpo libre. Voy a tener una normal, voy a tener un peso, voy a tener una fuerza oblicua F1 y voy a tener una fuerza de roce dinámica. Chicos, ahí estamos en presencia de 5 fuerzas, una de cada color. Si tengo algún purista entre los alumnos, va a decir, profesor, en realidad son 3, porque la normal y la fuerza de roce la genera la mesa, por lo tanto es una sola y usted está viendo las componentes. Y le voy a aceptar la crítica, porque yo ya descompuse la fuerza de contacto en 2, ¿sí? Que siempre se hace con la cuestión pedagógica, es más interesante y más clara. Entonces estoy en presencia de 4 fuerzas. Sin embargo, esta es una fuerza oblicua. Y si es una fuerza oblicua, quizá me conviene hacer algo más para simplificar todavía más el problema. Me piden el J neto. El J neto va a ser la suma de todos los J, tal cual lo sabemos. El J neto va a ser el J de F más el J del peso, más el J de la normal, más el J de la fuerza de roce. Además, yo sé que el J neto va a tener la misma dirección que la fuerza neta. Eso lo sabemos desde la presentación de la teoría que he dado yo al principio. O sea que si yo conozco para dónde apunta la fuerza resultante, voy a poder decir para dónde actúa el J neto. ¿Estamos? Entonces, por la duda, no sé si lo dije muy bien, pero ahora lo quiero decir de nuevo. Voy a aplicar, como todas las fuerzas son constantes, puedo aplicar esta ecuación de fuerza neta por delta de T. Y voy a poder obtener el J neto también con esa fuerza neta. Bueno, primero veamos la fuerza neta sobre el cuerpo. Aplico la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerza igual a m por a, y como no hay eje z de rigor, me interesa solo 2 ecuaciones. Sumatoria de fuerza en el eje de las x y sumatoria de fuerza en el eje de las y. Por las dudas alguien esté perdido, estamos tratando de ver, como dice arriba la pregunta, qué dirección y sentido tiene la impulsión neta, y lo que estoy buscando es la fuerza neta. Porque si encuentro la fuerza neta, conozco la dirección y el sentido del J neto. Entonces, voy a descomponer mis leyes de Newton en 2, en Y y en X, pero veo que hay una fuercita molesta, que es la fuerza verde, que está oblicua. La verde no pertenece, esta fuerza verde no pertenece ni a X ni a Y. Esta es la ley de Newton de X, esta es la ley de Newton de Y. Y entonces lo que voy a hacer, chicos, es sustituir mi fuerza F por sus componentes. Ahí va como un mini videíto, desaparece la fuerza F y me quedo, como pueden ver ahora en el diagrama de cuerpo libre ahí arriba, me quedo con sus componentes. O sea que ahora estoy en presencia de 5 fuerzas. Fx, Fi, N, roce y peso. 5 fuerzas que voy a trabajar con estas ecuaciones. Dicho lo anterior, en el eje de las X solo hay 2. X y fuerza resultante, la sumo. En el eje de las Y hay 3. Peso normal y componente Y. Por lo tanto, estoy planteando la ley de Newton. No hay movimiento en el eje de las Y, por lo tanto ya me he dado cuenta que esta aceleración es nula, el cuerpo no despega ni se hunde. Voy a reemplazar mis ecuaciones por ecuaciones de módulo. Voy a empezar con la del Y, que es más fácil. La normal es positiva, módulo de la normal.
FI es positivo, más módulo de FI. El peso es negativo, menos peso igual a 0. 0 newtons, ya saben por qué, porque no hay aceleración. En el eje de las X, como sé que para adelante es positivo, la fuerza de roce, la componente X es negativa, menos Fx. La fuerza de roce apunta hacia la derecha, por lo tanto es positiva, pongo más su módulo. Y aquí miren que otra vez aparece acá la incógnita aceleración, no la conozco, pero no le pongo módulo porque le pongo solo el valor de la componente. Así como estoy trabajando con escalares, acá pongo la componente y bueno, saldrá positiva o negativa, por eso no pongo módulos. Si llego a poner módulos es un error frecuente en algunos libros, poner módulo. Le aviso que el que ponga módulo y después le salga módulo negativo es que le pifió al sentido. Pero acá yo lo dejo como una incógnita. Una vez planteada la ley de Newton, descompongo las fuerzas F coseno y F seno, trabajo con un triangulito auxiliar para conocer los módulos, los signos ya están acá, los módulos lo calculo como F seno y F coseno. Reemplazo, Fx la reemplazo por F coseno, Fi la reemplazo por F seno, y descubro una cosita interesante de esta parte de acá. Como acá se anulan todos, esta parte de aquí es la fuerza resultante, porque estas se van a anular todas, pero esta quizás tiene un valor distinto de 0. Es esta parte la fuerza neta en X y además la fuerza neta en todo el movimiento, porque en el Y no hay movimiento. Fuerza neta en Y vale 0 y la fuerza neta en X vale menos módulo de la fuerza F era 20, coseno de 20 grados, más el módulo de la fuerza de roce que está en el enunciado, y descubro que la fuerza neta en X vale, acá lo trabajé como escalar primero, menos 2,8 newton, acá lo pongo como vector, en el eje de las X. Rearmo, y esa es mi fuerza neta, chicos, acá está. Rearmo todo, tengo el valor de la fuerza en X, descubro que es negativa, en Y es 0, y escribo mi fuerza neta. Fíjense que la puedo escribir como constante porque todas las fuerzas eran constantes. Esto no lo podría haber hecho antes, hubiera tenido que calcular fuerzas netas en cada instante. Acá, esta fuerza neta es constante. Acuérdense que el objeto iba de derecha a izquierda, pero tiene una fuerza neta de izquierda a derecha, como se puede ver en este signo de acá. Por lo tanto, la fuerza neta, al ser de carácter constante, el impulso neto durante ese tiempo también va a ser constante y se calcula como fuerza por intervalo de tiempo, porque es el J neto, fuerza neta por intervalo de tiempo, es fuerza neta por tiempo, fuerza neta por tiempo. No conozco los tiempos, pero no importa, lo dejo planteado, pero sí respondo lo que me preguntaban. A mí me preguntaban, ¿qué dirección y sentido tiene la impulsión neta? Acá les puse el cartelito. El impulso neto tiene la misma dirección y sentido que la fuerza que neta. Y la fuerza neta solo tiene componente X y negativas. Por lo tanto, pueden ver el vector violeta ahí abajo del impulso neto. El impulso neto va a ser hacia las X negativas. Por lo tanto, he respondido el punto B, dirección X, sentido positivo. Segunda pregunta dice, representen un gráfico en el mismo las fuerzas horizontales que actúan sobre el cuerpo.
Recuerden que ya hemos pensado que sobre el cuerpo actúan 5 fuerzas independientes, Fx, Fi, N, fuerza de roce dinámico y peso. Y además sabemos que horizontal solo hay 2, Fx y fuerza de roce dinámica. Son las únicas 2 que hay. La fuerza de roce dinámica es positiva, 16 newton-y, porque estamos tomando el eje hacia adelante. Atención a eso, ¿no? Eje hacia adelante, fuerza de roce positiva. La fuerza Fx también la hemos calculado. Muy sencillo, era el valor de la fuerza por el coseno del ángulo. Ya está hecho, 19,0 newton. Por lo tanto, lo pedido, esto sale de acá. Por lo tanto, lo pedido es muy sencillo. Me piden que dibuje en el mismo gráfico la fuerza de roce, cuyo valor es positivo y vale 16, y es constante, y la fuerza verde, que es esta de acá, esta componente verde, Fx, cuyo valor también es constante y vale menos 19 newtons. Esto para volver a charlar con el muchacho me preguntó de fuerzas variables. Como puedes ver acá, la pendiente de estas gráficas son 0, porque las fuerzas son de módulos y sentidos constantes. Bueno, está hecho, ¿no es cierto? Era graficar, nada más, bastante sencillo. La pregunta D decía: ¿qué impulsión neta recibe el cuerpo en un intervalo de 4 segundos, suponiendo desde 0, obviamente? El impulso neto o J neto del objeto, el J neto del objeto es fuerza neta por intervalo de tiempo. Puedo usar esta ecuación ya que la fuerza resultante o neta es constante. Hago los reemplazos porque yo ya tenía el valor de la fuerza neta y tengo el intervalo de tiempo que es 4 segundos y me da el J neto. Me dice que esta partícula durante esos 4 segundos va a recibir una impulsión neta hacia la izquierda de 11,2 newtons segundo. Lo que es coherente con lo que esperábamos, que tenga la misma dirección y sentido que la fuerza neta. Fíjense que la fuerza neta tenía solo componentes negativas de X y el impulso también, componente 0 y el impulso 0 en el eje de la Y. Ahora dice, si en T igual a 0, el cuerpo, acuérdense que acabamos de calcular el J neto de los primeros 4 segundos, ¿no? Vale. Ahora dice, si en T igual a 0 el cuerpo tiene una velocidad de un módulo 1, ¿con qué velocidad se mueve las 4? Ojo, no van a meter la pata, este es el módulo de la velocidad o rapidez, pero no se olviden que tenemos el J neto. El J neto es delta de P. Y no se olviden que la velocidad inicial, aunque me han dado la rapidez o módulo, la velocidad inicial, perdón, es negativa. Entonces despejo la V final, que es lo que me han preguntado, ¿qué velocidad va a tener los 4 segundos? Una velocidad final. La velocidad final es J neto sobre masa más V inicial. Y reemplazo todos los valores que tengo. J neto es este vector, que solo tiene componentes X. La masa vale 8 kilos, más este más es de la ecuación, más. Pero aquí veo que B inicial era de signo ¿qué? Negativo. Por favor, a no confundirse, a estar atento. Acá se les dio el módulo, pero yo mirando este gráfico y recordando que X era positivo hacia la derecha, yo ya me puedo dar cuenta que acá tengo que poner un signito menos. Conclusión, la velocidad final es menos 2,4 metros sobre segundo. Y fíjense un dato interesante y nada nada en el versor J, o sea, nada en el eje de la Y. Fíjense algo interesante y razonable, bastante razonable, como el impulso era negativo, está a favor de la velocidad inicial, y si tengo un impulso a favor de la velocidad inicial,
seguramente voy a lograr rapideces más grandes, como lo que estamos viendo acá. La rapidez pasó de menos 1, perdón, la rapidez pasó de 1 a 2,4. O sea, se incrementó la rapidez al ser colaborativo la velocidad con J. Señoras y señores, siendo las 19:25 aproximadamente, hemos dado un buen paseo, espero que no tan rápido, porque si no me hubieran dicho va medio rápido, profe, por los tres problemas. Por lo tanto, a mis 36 alumnos que han abandonado algunos, les digo lo que les digo siempre. Estos eran los tres problemas que teníamos para ver hoy. Si alguno ha tomado screen de pantalla, después lo puede repasar. Si alguno graba la clase, la puede ver de nuevo. Y si alguno estuvo muy atento tomando apunte, que espero que lo hagan también en los apuntes manuscritos porque da una cierta memoria muscular que ayuda a estudiar o a memorizar cosas, quizá alguno quedó con alguna duda en algún problema. Así que comienza la ronda de dudas y los que no tengan dudas, recuerden que le estoy por pasar ahora los links por el chat. Pueden cortarlo y pegarlo en algún Word si quieren, de las clases de miércoles, jueves y viernes de la semana que viene. Ah, muy bien, Elisa. Me ha hecho reír Elisa, que está chateando ahí. Voy a pasarle por el chat los links mientras espero dudas que hayan tenido de estos tres problemas donde se ha trabajado con magnitudes físicas novedosas como cantidad de movimiento e impulsión y teoremas que las vinculan. Voy buscando los links para pasar. Voy a pasar de a poco porque no sé cuántos cuántos caracteres soporta el chat aquí. Ahí les paso los meet de miércoles, jueves de la semana que viene. Ahí les paso los meet. Del viernes. Unos meets del viernes. Y ahí les paso otros meets del viernes también. Y les paso, aguanten un poquitito. Y les paso si lo desean aguanten un poquito. El meet del viernes de mi comisión del viernes. Ahora sí los paso. Puedo pegar parte de aquí. Y si quieren también, este es el meet Tadeo, ahí te paso. Este es mi meet del viernes a las 16 horas. El que paso a continuación.
Así que bueno, chicos, ahí el que quiera lo copia y lo rescata para asistir a los prácticos la semana que viene. Los profesores le van a dar autorización para que entre. Chicos, los escucho. ¿Preguntas? Yo tenía una consulta, pero era por el cuestionario. Este cuestionario se tomaría la semana que viene, ¿verdad? Perdón, ¿qué cuestionario? De este tema. ¿Pero a qué le llamas cuestionario? ¿A los ejercicios de autoevaluación? Autoevaluativo, claro. Ah, no, todavía no hay fecha para este tema. Ah, bien. Bien. Sí ya está puesta una prueba de autoevaluación para el día viernes de movimiento circunferencial, pero de este no hay fecha, Rodrigo, Bien, perfecto. Gracias, profe. de nada. Elías, no es necesario que avises, si el profe te pregunta únicamente, pero ustedes directamente hagan clic ahí y va a decir el profe lo tiene que autorizar y ya hemos quedado de acuerdo en la cátedra que vamos a autorizar a cualquiera en cualquier comisión porque una semana atípica, bueno, hemos podido parchar, digamos, esa comisión del martes. Son dos del martes. De nada, Elías. ¿Alguna duda de los prácticos que se han visto hoy? Son magnitudes vectoriales, muy interesantes, permiten resolver situaciones muy interesantes. Yo les sugiero que el último problemita que hemos visto de fuerza constante lo hagan con ecuaciones de MRV, descubran que obtienen los mismos resultados y bueno, uno es más inteligente ahora si sabe resolver lo mismo por dos caminos. Y recuerden que en presencia de fuerzas variables, es casi inevitable, o lo digamos hasta que aprendamos otra cosa, es inevitable el uso del teorema de impulsión y variación de cantidad de movimiento. De cariño le decimos P y J a esas magnitudes. En los textos pueden encontrar a P con varios y diversos nombres, así que tengan mucho cuidado. Generalmente en los textos a P se les llama cantidad de movimiento lineal, como le llamamos en nuestra cátedra. También le suelen llamar impulso lineal, momentum lineal, ¿sí? Y nada más. A la impulsión le suelen llamar impulso. Al P a veces le llaman impulso lineal, también hay textos que le llaman impulsión a J y al P impulso lineal, cosa que no compartimos con la cátedra. Preferimos llamarle como algo instantáneo la cantidad de movimiento que tiene ahora, y muchos textos le llaman así, por supuesto, no es que es una locura original nuestra. Damián, yo prefiero que todo lo que sean preguntas de exámenes finales, que yo no la tomo, los finales toman los jefes de cátedra, se los preguntes exactamente la misma preguntita que estás haciendo, se las hagas al profesor Mansilla o a la profesora Sosi. No sé cuál es tu profesor de teoría, pero prefiero que esa pregunta te la respondan ellos. De nada. Profe, tus pruebas basen básicamente en análisis del problema y aplicando las fórmulas que nos dan, ¿verdad? Los problemas que hemos visto hoy, la estructura del problema que hemos visto hoy básicamente es de esta manera. Hay un instante inicial al cual le puedo calcular P inicial, hay un instante final al cual le puedo calcular P final, y entre el instante inicial y el instante final hay un intervalo de tiempo delta t donde yo puedo calcular J neto. Y J neto es en realidad la suma de tantos J como fuerzas haya. Por lo tanto, vuelve a aparecer una dificultad de muchos estudiantes que es identificar claramente toda la fuerza, que es lo primero que hay que hacer en estos problemas también. Y la dificultad radica más que nada en cuando las fuerzas son variables para calcular los J. En ese caso los J los calculas por área
y si son constantes, como el producto de fuerza por delta de t. Esa sería más o menos la estructura básica de todos los problemas que hemos visto hoy. Reconocer un instante inicial, reconocer un instante final, reconocer el valor de P en el instante inicial, el valor de P en el instante final, calcular el J neto en el intervalo entre inicial y final, reconocer que el J neto es suma de varios J's, tantos J's como fuerzas haya, y a la hora de calcular J, dos caminos, o por área en fuerzas variables, o por F por delta de T en fuerza constante. Aunque parece simplista, a los tres problemas de hoy lo hemos hecho basándonos en ese razonamiento. ¿Está claro, Augusto? Sí, y otra duda. Para mí, yo cuando uno va a hacer la función de fuerza en función del tiempo, Sí, muchas veces nosotros nos dan la pendiente. La pendiente la sacaríamos diciendo que, por ejemplo, I2, nosotros nos dan un tiempo y una fuerza. Esa la consideramos como I2, o sea, I2 y X2, como un punto así. correcto. Y X1 y Y1, 0, 0 le ponemos directamente y ahí hacemos la No, fórmula no, de no, pendiente. no le ponemos directamente, depende de los datos que tenga. Mira, ya te pongo un ejemplito. Pero vas bien, el razonamiento tuyo vas por el buen camino, pero no es le ponemos directamente 0, 0. Mira, ahí te muestro una, avísame si estás viendo la pantallita. Sí, sí, ahí se ve. Imagínate esta función fuerza, mira. F, T y estos valores. 8, 4, ¿sí? Pero acá, por ejemplo, dice 5. Y esta es, ahora te voy a dibujar la función fuerza. Uy, para que lo veas en otro color. Perdón. Hagamos en violeta. Ahí va. Esta es la función fuerza, mira. ¿Sí? Entonces ahí, ¿qué pendiente tiene esa parte violeta? 3/4. Correcto, 3/4. O sea, no le has puesto 0 a este valor, ¿verdad? Acá has tenido en cuenta este 5. ¿Sí? O sea, Correcto. pero el único momento, o sea, lo que me quiero refiero es que en el caso que no nos den ese valor, o sea, nos digan directamente, yo tengo un punto o sea, tengo una fuerza 8 a los 4 segundos y no me dice nada más. No, no, no puede ser, nunca te mandó un O sea, problema, me tiene que no. indicar que en T0 no hay fuerza. Sí, te tengo que dar algún otro dato. Ese problema no lo hemos dado jamás nosotros así, librado a la imaginación del alumno qué valores tomaba la fuerza antes o después. Eso no. Y también en el último programa, en el 4, si yo hubiera anclado el sistema coordenado o sea, de que las X fueran hacia la izquierda, positivas. Ahí cambié el sentido de la respuesta B. También estaría considero bien eso, ¿verdad? Porque depende del sistema coordenado de los ejercicios. ¿En cuál problema, perdón? En el 4. El 4. A ver, bancame. Este. Y yo, si hubiera Este. anclado yo hasta el sistema coordenado en el mismo sentido que la fuerza, perdón, sí, que la fuerza, que la velocidad inicial, en el Sí, mismo sentido. sí, o sea, si hubiera, Ahí el B me hubiera dado diferente, me hubiera dado el sentido positivo de la claro, fuerza del impulso. si hubieras elegido así, digamos, esto como eje Y y para allá como eje X, ¿eso quiere decir? Sí, Sí, se puede hacer tranquilamente. Lo único que va a tener de distinto va a ser todos los vectores que hemos trabajado en la resolución mía
con un signo, en la tuya van a tener el signo contrario, la componente X solamente. O sea, para que te dé Y una yo, idea, y en hacer los parciales no creo que, o sea, siempre me van a dar ya como un sistema anclado, ¿no? O sea, no, perdón, en el final, por eh, ejemplo, si me dan un problema, siempre me van a decir en qué sistemas tengo que tener en cuenta. no, no necesariamente. O sea, si es un... a ver, acá, eh, para que vuelva un poquito sobre lo que vos has dicho. Mira, acá, por ejemplo, aquí, si vos hubieras escrito al revés los ejes, acá hubieras puesto más y acá hubieras puesto menos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, No, mira, los problemas que ya vienen explícito, si vos lees la cartilla, este problema, si vos lo lees en la cartilla, no dice para dónde va el sistema X y... Dale una miradita si querés vos a ver que no dice. Ah, yo lo tengo acá, no hace falta que vos le des una mirada, te lo muestro yo. Si vos ves el problema, el enunciado, que es este, no dice. Te das cuenta, ¿verdad? Porque acá no dice X, Y, no dice nada. Vos le podés poner el nombre que vos quieras. Entonces, nosotros damos dos tipos de problemas. Uno donde no decimos y otro donde sí decimos. Generalmente en los autoevaluativos que estamos dando, ahí sí somos bien explícitos y damos el sistema, porque como es un multiple choice, no podemos dejar que el alumno elija, porque si el alumno elige en un multiple choice, no va a saber qué contestar, porque van a haber vectores positivos que para él va a ser negativo y viceversa, no sé si me explico. sí, Pero cuando el problema es abierto, como problemas de final, de parcial, o lo damos o no lo damos, según qué queremos buscar. Por ejemplo, una cosa que queríamos buscar con este problema, con este, no sé si estás viendo ahí los ejes, sí, ¿no es cierto? sí, sí. Una cosa que queríamos buscar con este problema de alguna manera es hacer como que en tu cabeza una disrupción, que así se dice, de decir, ah, qué loco estos profe, porque en realidad si tengo velocidades iniciales, perdón, si tengo velocidades iniciales, ¿para dónde? Para allá. Fuerzas aplicadas, ¿para dónde? Para allá. Quizás lo más obvio hubiera sido que el eje X apunte ¿para dónde? Para allá. Pero para generarte situaciones novedosas y que vos veas que son equivalentes, hemos generado el eje X para este lado. Como piensan también muchos estudiantes, que toda la vida lo han visto el eje X para este lado. Por lo tanto, en síntesis a tu consulta, los ejes se ponen para donde se te dé la gana, salvo que nosotros seamos explícitos. Y generalmente somos explícitos en los multiple choice. ¿Se entiende? Ahora, y por ejemplo, en el parcial, yo tengo que ser muy ordenado y poner todo muy bien explicado para que se entienda cómo fue la resolución de mi problema, ¿no? Porque si no, no se va a entender. Hay una cierta picardía normal y aplaudida por los profes que tienen que tener los estudiantes de saber qué es lo suficientemente bien escrito. Por ejemplo, ¿has visto cómo yo resuelvo estos problemas en el PowerPoint? No sé si lo has visto. Paso a paso, pongo la ley de Newton, la descompongo en dos, llevo el escalar, pongo el módulo, después que tengo el módulo te digo, bueno, ahora recuperamos, hay frases escritas. Jamás harías un parcial como un PowerPoint, ¿sí? Pero escucha bien el pero, sin embargo, no pondrías directamente los resultados. Tendrías que darme alguna pista de qué sistema de eje has tomado, suficiente que lo dibujes. O sea, si yo lo veo dibujado en tu hoja, digo, bueno, ya está, ya sé qué sistema es, que no hace falta que al lado me escriba. Voy a tomar un sistema de coordenadas, entonces abajo dibuja de nuevo el esquema, le pone el sistema de coordenadas. Voy a calcular las áreas que hay bajo la curva, entonces calculo la área, es el área de un triángulo, de geometría yo me acuerdo que es base por altura, no, directamente vos dibujar la gráfica, me dibujas, pinta un triangulito, abajo me pone los valores ya de la base de la altura, y yo que soy profe,
estoy entendiendo que vos estás calculando el área de un triángulo. No sé si soy claro en lo que digo. Sí, o O sea, que no es sea, necesario que yo escriba toda la fórmula. Podría eh, es como reemplazar y ahí que, despejar, algo así. claro, son las fórmulas de base, los datos escritos y los resultados, ¿entendés? Y los esquemas. No, te estoy hablando en un parcial, ¿no? Si vos querés saber de un final, yo te pido que le preguntes mejor a los profes que toman finales, que son el profesor Mancilla y el profesor Sossi, el profe de teoría. Pero en un parcial no podés escribir todo lo que has visto en el PowerPoint, Yo ¿entendés? creo que a mí me pasa mucho que yo hago cuando estoy haciendo ejercicio, me salteo muchos pasos, que lo hago mentalmente. Bueno, tendría que ver un ejercicio tuyo, como para vos es saltearse mentalmente, porque si vos me pones, a ver, te estoy por hacer una ironía, pero capaz que es tu forma de razonar. Pero a ver, voy a abrir uno de los... Estoy por ironizar un poco, pero espero que me entienda. A ver, no sé, abro el problema 4, déjame que piense un poquito. Aquí, por ejemplo, allá te muestro. Eh, ahí está viendo ahí está viendo el Power, ¿verdad? Sí. Ah, Si, si vos